Buenas tardes, querida iglesia. Mi nombre es Omar y pertenezco a la Iglesia de Dios del Pastor Héctor Rojas de la ciudad de Neuquén. Y esta es una iniciativa, es un proyecto de la iglesia para poder llegar a los hogares, a ustedes, en este momento de contingencia de salud, con la palabra de Dios, una palabra que fortalezca nuestros corazones, que renueve nuestra esperanza y haga que nuestra fe crezca. Desde ya les decimos que la Iglesia de Dios se alinea a las medidas tomadas por el gobierno, que quedemos en nuestros hogares, que nos cuidemos, que no salgamos solo para lo que es netamente necesario, y bueno, los cuidados que ya hemos escuchado con respecto a lavarse las manos y demás. La iglesia está presente en este momento, la iglesia quiere llegar a ustedes con una palabra de bendición. Así que bueno, esta es la forma y el método que la iglesia ha adoptado para poder llegar a ustedes. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitir que este mensaje llegue. Todos aquellos que estén escuchando este mensaje, que sean realmente bendecidos por la palabra de Dios. Bien, vamos al mensaje del día de hoy. ¿De qué trata el mensaje del día de hoy? El mensaje del día de hoy nos va a hablar o nos va a enseñar sobre la preocupación, ¿no? Que viene bien para estos momentos. ¿Qué es la preocupación? La preocupación como emoción, cómo nos afecta cuando estamos preocupados, cuáles son los síntomas destructivos de la preocupación. Así que los voy a situar en el momento de que vamos a tomar esta fracción de la palabra de Dios que vamos a tomar. Vamos a situarnos en los versículos 14 y 21 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Vamos a situarnos en ese momento. El título en la versión de Reina Valera dice La levadura de los fariseos, pero quiero contarles un poquito. Nuestro Señor Jesucristo venía justo antes de este momento con sus discípulos. El Señor Jesucristo venía junto con sus discípulos de dar de comer a 4.000 personas. Eso lo encuentran apenas inicia el capítulo 8. 4.000 personas que se encontraban siguiendo a nuestro Señor. Lo seguían por sus distintas necesidades, algunos para escuchar sus enseñanzas, otros porque estaban maravillados, seguramente algunos curiosos y otros necesitados del poder de Dios, ¿no? Del poder de sanación de nuestro Señor. Así que 4.000 personas estaban allí reunidos en algún lugar del desierto con Jesús y sus discípulos. Entonces en un momento Jesucristo les dice a sus discípulos que sentían compasión porque llevaban 3 días este grupo de personas con el Señor y se estaban quedando sin alimento y debía despedirlos. Así que bueno, ahí sucede el milagro de la multiplicación de los panes. 7 panes y algunos pececillos se multiplican y con ellos comen todos, se sacian y sobran varias canastas, ¿no? Luego tiene un encuentro con algunos fariseos el Señor, estos fariseos que le pedían una señal. El fariseo era quien representaba a nuestro Dios en aquellos momentos, la autoridad espiritual, y no estaban muy de acuerdo con cómo se manejaba nuestro Señor Jesucristo. Así que le piden una señal, tienen allí una discusión con nuestro Señor, y a partir del versículo 14, ¿no? Del versículo 14 al 21, hay un momento en que Dios quiere enseñarles y darles una lección a sus discípulos. Quiere hablarles de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿no? Entonces, vamos a darle lectura, acompáñenme, vamos a darle lectura juntos. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijimos capítulo 8 del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 14. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, hablando de Jesús, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojo no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis. ¿Cuándo partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12.
Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Bien, como les dije, el mensaje de hoy habla de la preocupación. ¿Qué pasa con la preocupación? ¿Por qué usamos este versículo para centrarnos en la preocupación? Cuando hablamos de preocupación, la palabra preocupación en el Antiguo Testamento o en nuestra Biblia la podemos encontrar como afán, ¿no? Que en el griego se pronuncia merimnao, esta es la palabra, como está ahí, merimnao, que significa merizo, dividir, y naos, la mente. Podríamos decir entonces que la preocupación o estar afanados por algo significa tener, de alguna manera, el significado de la palabra es la mente dividida. La mente dividida entre qué cosas, ¿no? La mente dividida entre algo que vale la pena y algo que nos sirve y que es útil, y algo que nos destruye, o algo que nos daña, o algo que podríamos usar una palabra como que es tóxico, ¿no? Entonces podemos ver que los discípulos en ese momento tenían una preocupación. Esa preocupación sale a la luz y la podemos distinguir cuando el Señor les nombra la levadura. Dice, tengan cuidado con la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos, y los discípulos automáticamente toman la preocupación y dicen, lo dice porque no trajimos pan. Ellos estaban preocupados, le habían dado de comer a 4000 personas, pero aparentemente se habían quedado con un solo pedacito de pan en la barca y posiblemente iban a tener hambre y no tenían que comer. Jesucristo quería darles una enseñanza y ellos tenían una preocupación. Y el Señor les comienza a nombrar ciertas características, ¿no?, de la persona que cuando está preocupada y cómo está, en qué cosas está tendida su mente, ¿no? Entonces podemos empezar a observar en las Escrituras que Jesús expresa el estado del preocupado diciendo que el preocupado no entiende, ¿no? Dice que no entendéis. O sea, la persona que está preocupada o que tiene dividida la mente tiene una preocupación y no puede ver lo que en ese momento es importante, ¿no? No entiende, no comprende, tiene el corazón endurecido, podríamos decir que su corazón se vuelve de alguna forma insensible, no logra ver la realidad, no escucha lo importante y no recuerda los momentos que realmente debe recordar. Esta es la característica del preocupado, ¿no? ¿Y por qué nos preocupamos? ¿Cuándo nos preocupamos? ¿Cuándo esta preocupación se vuelve dañina? Todos hemos tenido algún momento en nuestra vida, creo que todos tenemos un testimonio que nos puede ayudar a recordar cuando una preocupación es realmente tóxica, cuando una preocupación nos lastima, cuando una preocupación nos genera hasta un malestar físico, ¿no? Personalmente les puedo contar que años atrás, en mi juventud, comenzando a formar mi familia y con las preocupaciones que un joven puede llegar a tener en este camino de formar su familia, llevábamos 1 año y medio casado con mi esposa y ella estaba embarazada de 7 meses de nuestra primera hija. Yo me encontraba muy afanado en mi trabajo, muy preocupado. Mi trabajo me originaba tener que viajar mucho y por ende dejaba sola a mi esposa. Todas estas preocupaciones se iban amontonando y cuestiones que de alguna manera uno no logra resolver a lo largo de su vida, que están allí tal vez ocultas, latentes y esperando el momento de surgir. Así que en un momento puntual de esta situación sufrí de ansiedad, sufrí de trastornos de ansiedad y eso terminó de alguna forma lastimándome físicamente. Comencé a adelgazar, comencé a sentirme mucho más ansioso, no podría trabajar, no podía disfrutar de ese momento tan especial de mi vida. Bien, eso fue por el motivo que logré conocer a nuestro Señor Jesús. ¿Qué comprendí?
comprendí que la preocupación, uno se preocupa por cosas que muchas veces no están en nuestro control o que no son verdaderamente de importancia. Es más, uno se preocupa por cuestiones que Dios promete darnos. Muchas veces nuestra preocupación va más allá de lo que realmente nos corresponde. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que una persona preocupada es una persona impaciente, una persona que no tiene paz, una persona ansiosa, una persona que se siente llena de problemas, una persona llena de cargas, una persona angustiada, una persona con el corazón cargado, y es estar prácticamente desesperado. Cuando la preocupación, o le permitimos a la preocupación que llegue a nuestra vida, es porque de alguna manera le estamos quitando el lugar a Dios, que le corresponde como nuestro Padre, como nuestro protector, como nuestro ayudador. La preocupación es un signo de que le hemos quitado a Dios un lugar importante en nuestra vida, el lugar de ayudarnos. Cuando comprendemos de que Dios es nuestra ayuda, ¿no? Como podemos leer allí en el Evangelio de Mateo 6:25, Él les dice: por tanto no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claramente nos dice nuestro Señor, si usted lee todos los versículos hasta el 31, claramente nos dice el Señor que hay cosas de las que se preocupa Él. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que van más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y así era con estos discípulos. Ellos estaban preocupados por el pan, qué iban a comer, y el Señor Jesucristo se estaban perdiendo de una enseñanza poderosa. Bien, en estos tiempos que nos toca estar en nuestro hogar, que nos toca estar, si se puede decir, aislados, muchos sin poder ir a trabajar, nos invaden las preocupaciones. Sé que en muchos hogares la preocupación llega no solo porque la afección de la salud puede llegarte, sino también por el impacto económico que podemos sentir por esto, porque esto tal vez pueda llegar a provocar que seres queridos, tengamos que despedir seres queridos, o lleguen enfermedades. La preocupación nos golpea. Uno se preocupa por los hijos, se preocupa por la esposa, se preocupa por uno, nos preocupamos por nuestros conocidos. Bien, realmente, ¿de qué cosas nos tenemos que preocupar? Este es un momento en que Dios quiere darnos una enseñanza, en que Dios quiere que veamos algo que va más allá de lo que realmente podemos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios quiere traer a los hogares y a tu vida una enseñanza. Aprovechá este momento en tu casa para entender qué es lo que Dios quiere mostrarte, qué Dios quiere que valores, qué es lo que Dios quiere que aprendas, ¿no? Allí estos discípulos estaban preocupados por el pan. Podíamos ver en las noticias como personas se peleaban por un rollo de papel higiénico, de la misma desesperación, de la misma preocupación. Algunos que hemos ido a comprar, hemos encontrado muchas góndolas vacías. Uno habla por teléfono con unas personas y se puede transmitir la angustia. Hay personas que se aprovechan de esto y empiezan a circular noticias falsas. Vivimos un momento de preocupación. Entendamos que hay cosas que se ocupa nuestro Señor Jesucristo. A todos nos tocó en algún momento aprender esto. Como les decía, me tocó pasar por esta situación de salud hace años. Estaba viviendo en la querida ciudad de Las Heras y podríamos decir que eso fue el inicio de un desierto personal. Como todo desierto, el impacto que uno siente cuando ingresa en un desierto es el impacto visual, ¿no? De salir de un lugar verde, encontrarse en un lugar seco y árido. Ese es el impacto que todos sentimos cuando entramos en un desierto. En ese entonces mi vida era impactada por un desierto en la salud, y sé que cada uno de ustedes también podríamos decir que
que nos encontramos pasando una especie de desierto, porque cambiaron nuestras rutinas, cambiaron nuestra forma cotidiana de vivir y nos encontramos en nuestras casas, encerrados, sin poder ir a trabajar, cuidándonos de no contagiarnos. Bien, lo primero que uno quiere hacer cuando ingresa a ese desierto es resistirse, ¿no?, a ese camino, quiere negar esa situación. Pero ten ánimo, iglesia, querido hermano, querido amigo, ten ánimo, porque no entramos solos. Entramos al desierto de la mano de nuestro Señor Jesús. Puedo ser testimonio de eso. Uno termina dando muchas veces gracias de poder pasar un desierto de la mano de nuestro Señor Jesús. Porque uno aprende, porque cuando uno se humilla, reconoce que necesita un tiempo de reflexión, que necesita que nuestro corazón cambie, nuestra vida es transformada. Un desierto cambia. No sé si te toca estar tal vez fuera del país, tal vez no estás en una situación cómoda o te tocó esto económicamente en un momento difícil. Te aconsejo, te recomiendo que te rindas a los pies de nuestro Señor, que te olvides de tus preocupaciones, que te olvides de que no trajiste el pan como le pasó a los discípulos, que te olvides de eso, que te olvides de todo lo que te preocupa y que te arrodilles a los pies de Cristo y que le digas a nuestro Señor Jesús: Señor, quiero de tu enseñanza, quiero que este tiempo que me toca vivir en casa, quiero saber qué es lo que tienes que enseñarme, quiero aprender, estoy dispuesto. No sé qué es lo que el Señor tiene para vos. Esto indudablemente se puede transformar en un momento familiar. Tal vez aprendemos a valorar a la persona que tenemos al lado, aprendemos a valorar las cosas sencillas como salir a dar una vuelta al parque, o tal vez más profundo, nuestro Señor quiere hablar a nuestro corazón y pedirnos un cambio rotundo en nuestra vida. Yo confío que a pesar de nuestras preocupaciones, nuestro Señor Jesús quiere hacer algo especial estos momentos en nuestros hogares. ¿Qué pasa con la preocupación? ¿Cuáles son lo que provoca en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos detectar si nuestra preocupación está siendo dañina? Una persona preocupada es una persona que se paraliza, es una persona que no puede hacer nada, es una persona que no está aprovechando el tiempo que está viviendo en ese momento. También es una persona a la que se le disminuye la creatividad, ¿no? Se enfoca, está encerrado, no ve qué puede hacer, entra en la desesperación. Es una persona que se le apaga la iniciativa, entra como una especie de letargo, ¿no? Una especie de depresión, no tiene iniciativa, ve todo oscuro. Una persona preocupada es una persona que pretende controlar el futuro, a veces diciendo cosas que no se saben si van a suceder. También la preocupación se manifiesta de esa manera. Teme lo peor, ¿no? Se enfoca en lo más negativo de la situación y aleja de la mente lo importante. Bien, ahora cuando la preocupación se convierte en una ocupación, cuando yo en vez de estar preocupado me ocupo porque pongo mi confianza en Cristo y comienzo a ver hacia adelante desde otra manera, esa fe me motiva. Esa fe me motiva que esta situación es para algo bueno en mi vida. Aumenta la creatividad, empiezo a ver oportunidades para hacer cosas distintas y cosas que realmente puedan bendecir a otros. Produce un análisis calmado de las cosas. Me puedo detener, puedo transmitir esa paz a mi familia y a los que me rodean. Pretendo mejorar el futuro porque estoy viendo esto de una manera positiva por medio de la fe. Y esperamos lo mejor, nos mostramos de manera positiva hacia la persona que tenemos al lado y dirigimos la mente en lo importante. En esos momentos que yo me encontraba en esa situación de la ansiedad, que sufrí esa ansiedad
que provocaba ataques de pánico. A través de las enseñanzas de Dios había aprendido a enfocar mi mente en lo importante. Cuando esos pensamientos de preocupación venían a mi mente y me decían, no vas a salir adelante, esto se terminó, tu buena vida, tomaba del baúl de la fe pensamientos nuevos y decía, yo me veo en un futuro junto a mi familia, me veo disfrutando de un día verde en el parque con mis hijos, y comenzaba a declarar cosas positivas. Automáticamente la ansiedad comenzaba a disiparse y a reducir su efecto, y comprendía que el usar la fe y la confianza de Dios destruía la preocupación mala. Comenzaba a ver que mi espíritu tomaba una fuerza renovadora. Por eso, hermano, por eso, iglesia, en esta tarde el mensaje es que nos enfoquemos en nuestro Señor, que no nos enfoquemos en aquellas cosas que nos preocupan, de las cuales tenemos promesa de parte de Dios de que las va a suplir. Enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, que es en Jesucristo, en su palabra. Deleitémonos, para decirlo de alguna manera, en sus enseñanzas. Busquemos qué es lo que Dios quiere hablarnos. Este es un momento para que puedas tal vez conversar con tu esposa, tener tiempo con tus hijos, ordenar un poco tus pensamientos y tus prioridades. Sé que el Señor Jesucristo está con ustedes en este momento, querida iglesia. Sé que nuestro Señor nos acompaña. Sé que Él está teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Confiemos en todo aquello que Dios tenga preparado para nosotros. Y cuando hablamos de confiar, no necesariamente significa que todo vaya a salir como uno quiere. Confiar también significa recibir lo que no nos gusta tal vez de parte de Dios y lo que no queremos. Confiemos en nuestro Señor. Algo más, en esos momentos de trastorno, de la ansiedad y de preocupación que tenía en mi vida, llegó a mis manos el Salmo 91. Les cuento, yo no podía dormir de noche, me era muy difícil dormir, la ansiedad estaba desbordada, yo tenía miedo de cerrar mis ojos y no despertarme, o sea, de morir. En ese momento, cuando llega el Salmo 91 a mi vida, al leer el Salmo y comprender que mi decisión de seguir a Cristo me había puesto debajo de las alas del Señor y que sus alas me estaban cuidando y protegiendo, entendí que todo lo que pasara en mi vida, bueno o malo para mí, estaba bajo la voluntad de Dios. Eso significaba que estaba bien. De esa forma, creo que esa noche, después de hacer esa reflexión, dormí 14 horas seguidas. El Señor había traído paz a mi corazón. Había comprendido de que quien tiene el control de todas las cosas es Dios. Y yo había decidido ponerme bajo su protección. Así que, iglesia querida, iglesia amada, amigos, los invito a que en este momento, juntos, en familia o solo, o donde toque estar, decidas estar bajo la protección de Dios. Decidas rendirte a los pies de Dios y decidas librarte de todo aquello que te preocupa, que no te deja tranquilo. Así que bueno, iglesia, este es el mensaje. Les voy a pedir entre todos, vamos a hacer una pequeña oración referido al tema. Señor Jesús, te damos gracias por tus enseñanzas, te damos gracias por tu paciencia, te damos gracias por tu palabra poderosa que nos renueva, Señor. Gracias porque sabemos que tú te ocupas de tu iglesia, que tú tienes los brazos abiertos a todos aquellos que buscan refugio en tu amor y en tu compasión. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos llevar tu palabra a la iglesia. Te pedimos por esta nación, que tú nos cuides, que tú protejas esta nación, Señor, que tú nos ayudes a salir adelante, Señor, en este momento que estamos viviendo. Te pedimos, Señor Jesús, que cubras todas las provincias, que cubras todas las iglesias, que cubras a toda tu amada iglesia, Señor, que nos protejas. Y que sobre todas las cosas, como compartíamos en esta palabra, Señor Jesús, nos enseñes a ver qué tienes para nosotros en este tiempo.
que nos estás pidiendo. Te damos gracias. Amén y amén. Amada Iglesia, lo dejamos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.